Hola chicos, vamos a continuar con el tema de dinámica. En este caso vamos a hacerle un poco de repaso a las leyes de Newton y voy a explicar algunos conceptos relativos a estas leyes ya un poco más a nivel práctico, ¿vale? En primer lugar tenemos la primera ley de Newton, que se denomina ley de inercia, y lo único que nos dice esta ley es bastante sencilla, es que todos los cuerpos van a mantenerse en una condición de reposo, ¿vale? Una condición de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si estuvieran con una cierta velocidad, a no ser que intervengan o que actúen algunas fuerzas sobre ellos. Es decir, si tú estás en un estado de reposo, un objeto está en un estado de reposo o un objeto tiene, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, una velocidad constante, ¿vale? Velocidad constante o aquí velocidad cero, siempre van a mantenerla, esos estados, a no ser que exista o aparezca una fuerza, ¿vale? Que actúe y la cambie. Si no existe ninguna fuerza, nada altera ese estado de reposo del movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Siguiente ley de Newton, la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica. Esta ley es bastante importante, es la que se va a aplicar mucho a la hora de resolver casos prácticos y dice que el cambio de estado de reposo de movimiento de un cuerpo va a ser proporcional a la fuerza que actúa sobre él, ¿vale? Y tiene lugar en la dirección, perdón, de esa fuerza. Entonces, esa segunda ley de Newton define la fuerza o el vector fuerza, tenemos que recordar, como el producto de la masa del objeto por la aceleración, siendo esto también una magnitud vectorial, ¿vale? Por lo tanto, de la segunda ley de Newton tenéis que quedaros muy importante con la fórmula de que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Eh, entonces, ahora voy a explicar dentro de esta segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica, ¿vale? Voy a explicar algunos conceptos relativos a las condiciones de equilibrio, ¿vale? O lo que viene siendo las ecuaciones de la estática. Vosotros sabéis que un objeto no es lo mismo estar en condición de reposo que estar en condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿vale?, que la resultante de las fuerzas que actúan sobre ese objeto sea cero, pero ese objeto tenga un cierto giro. Y aquí es cuando quiero presentaros, y que os quede bastante claro, estas ecuaciones de equilibrio. Para que un objeto, ¿vale? Un cuerpo, esto se utiliza muchísimo a nivel de estructural, de cálculo de estructuras, ¿vale? Esté en equilibrio, se tienen que cumplir estas tres ecuaciones. Que el sumatorio de todas las fuerzas en el eje X sea igual a 0, que la suma de todas las fuerzas en el eje Y sea igual a 0 y que la suma de los momentos respecto a un punto, ¿vale? Momento respecto al punto A, por ejemplo, ya lo veremos, sea igual a 0. Vale, entonces, ¿qué es el momento? El momento, ¿vale?, se define como el producto de la fuerza por la distancia. Y ese momento significa que existe un giro. Vamos a verlo con estos dos ejemplos. Por un lado, aquí tenemos una fuerza aplicada, esto es una llave y esto sería un tornillo, ¿vale? Una llave inglesa que estamos ejerciendo una fuerza en este extremo de la derecha, ¿vale? Si vosotros pensáis en cómo se aflojaría o se apretaría un tornillo, en este caso estaríamos apretándolo. Cuando nosotros ejercemos fuerza en este extremo derecho, lo que estamos haciendo es que la llave vaya hacia abajo, ¿no? Y existe en este punto un giro en el tornillo, en este sentido, con ese giro, ¿vale? En sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, existe en este punto un momento, podemos definir pues el momento en A, si queréis llamar A este punto, que va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a esta fuerza por la distancia que hay entre la fuerza y el punto A. Imaginaos que esto es de la distancia. Distancia de A a F lo vamos a llamar. Pues por esa distancia. ¿Vale? Importante, si esa fuerza no fuese hacia abajo,
fuese de abajo arriba, ¿vale? Imaginaos que tengo la misma tuerca aquí, ¿vale? Y tengo la llave otra vez, y ahora yo realizo la fuerza hacia arriba, ¿vale? Una fuerza. Ahora el giro que voy a aplicar al hacer esta fuerza hacia arriba, ¿vale? Pensad, esta fuerza hacia arriba va a ocasionar que esto gire en este sentido. Por lo tanto, el giro va a ser antihorario, en sentido opuesto, ¿vale? Por lo tanto, muy importante definir primero las tres condiciones para equilibrio, que son las ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y el momento respecto a un punto es igual a 0, ¿vale? Eso es para que esté en equilibrio. Y el momento es el producto de la fuerza por la distancia. El momento, al ser fuerza por distancia, será newton por metro, ¿vale? Vale, vamos a ver este caso de aquí, que ese es un ejemplo curioso. Vamos a ver. Aquí tenemos, imaginaos que la fuerza 1 y la fuerza 2 tengan el mismo módulo, ¿vale? Tenemos una fuerza hacia abajo en el eje Y y una fuerza hacia arriba en el eje Y. Aquí, el sumatorio de la fuerza en Y es igual a 0, ¿vale? Pensad en este punto del tornillo. Esta fuerza hacia abajo está ocasionando un giro en este sentido, esta de aquí. Y esta fuerza hacia arriba sigue girando en ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, este es un caso en el que el momento es distinto de 0, ¿vale? No es igual a 0, pero el sumatorio de las fuerzas sigue 0. Por lo tanto, ¿cuál sería aquí el momento? Bueno, pues podríamos calcularlo como el producto de la fuerza por la distancia, ¿vale? Vale, dicho esto, vamos a realizar algún ejemplo sobre estas condiciones de la estática. Vamos aquí. Vale, mirad este ejercicio. Tenemos una fuerza en este extremo, en el extremo B, de 1000 newton que va hacia abajo, ¿vale? Aquí tenemos el extremo A y yo os pregunto, ¿qué fuerza tenemos que ejercer en A? ¿Qué fuerza tenemos que ejercer en A? ¿Vale? ¿Con qué dirección? ¿Con qué módulo va a tener? ¿Y qué sentido? Para que esto no gire. Imaginaos que si en A no existiera ninguna fuerza, yo ejerzo una fuerza en el extremo B y esto giraría en este sentido, ¿vale? Pues quiero saber qué fuerza voy a tener en A para que no gire. ¿De acuerdo? Vamos a calcularlo. Pues en este punto tenemos que aplicar que el sumatorio de momentos sea igual a 0 para que se dé la condición de equilibrio. ¿Vale? ¿Cuál es el momento? Vamos a llamar a este punto C si queréis. Pues vamos a ver que el momento de aquí que ejerce la fuerza B sobre C, el momento ejercido por la fuerza C va a ser igual a 1000 por esa distancia, por 5 metros. ¿Vale? Pues ese momento tiene que ser igual al momento que ejerza la fuerza, que va a ser igual a ¿qué? A la fuerza por ¿qué? Por 3 metros. Ahora bien, esa fuerza en A, para que no gire, ¿vale? Para que no se mueva, ¿qué tiene que tener? Pues si este tiene este sentido hacia abajo, hará que esto gire hacia acá. Si este tuviera también sentido, si tuviera sentido de abajo arriba, hacia arriba, haría que girara en el mismo sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, tiene que ir hacia abajo esta fuerza. Si esa fuerza va hacia abajo, va a hacer que esto gire en sentido opuesto. ¿Vale? Pero bueno, el tema de los sentidos de las fuerzas no es tan importante ahora mismo como el cálculo de los módulos. Pues sabéis que 1000 por 5 metros tiene que ser igual ¿a qué? Pues a la fuerza de A, perdón, que aquí no he puesto A, por 3 metros. Por lo tanto, la fuerza de A va a ser igual a 1000 por 5 dividido entre 3, y eso es igual a 1000 por 5 dividido entre 3,
a 1666,67 newton, ¿vale? Esa es la fuerza que habría que ejercer en este extremo para que esto no gire. Y diremos, ¿y por qué 1666,67 es lo que tenemos que ejercer y es mayor que 1000? Pues porque esta distancia es menor. Por lo tanto, cuanto menor sea la distancia, más fuerza tenemos que ejercer, ¿vale? Seguimos. Este ejemplo. Vale, yo os pregunto, imaginaos que tenemos aquí una masa. Esto ya sabéis, que tiene un peso, ejerce una fuerza, etc. Bueno, ¿dónde? A, B, C o D, ¿dónde tengo que ejercer la fuerza, la mínima fuerza, para levantarlo? La mínima fuerza. Vamos a ver. Imaginaos que tenemos este punto, ¿vale? Y tenemos que ejercer una fuerza que tiene un peso hacia abajo y tenemos que superarla. ¿Cómo? Pues si tomáramos, aquí tuviéramos una palanca, ¿vale? Fuera un balancín, que ejerceríamos una fuerza en algún punto y elevaríamos este balancín hacia arriba, ¿vale? Querríamos ejercer una fuerza que se quedara así. Esto es lo que nosotros queremos. ¿Pero dónde la ejerzo? ¿En A, en B, C o D? Para que esa fuerza sea mínima. Pues vamos a verlo. Aquí volvemos a tener el concepto de momento. El momento respecto a ese punto va a ser el producto de la fuerza por la distancia, ¿vale? Este peso es continuo, ¿vale? Por lo tanto, queremos que el producto de fuerza por distancia, ¿vale? Sería una constante, ¿vale? Que sería para ejercer o para superar el peso de este objeto. Por lo tanto, ¿qué he dicho yo antes? Si el momento es igual a fuerza por distancia, cuanto mayor es la distancia, menor es la fuerza, ¿vale? Para un momento constante. Es decir, si esto vale 10, imaginaos que tenemos que hacer un momento de 50 Newton por metro. Si la distancia es de 10 metros, la fuerza será de 5. Si la distancia es de 5 metros, la fuerza tendrá que ser de 10 para ejercer el mismo momento, que al final es lo que nosotros queremos superar. Por lo tanto, el punto en el que vamos a ejercer la menor fuerza va a ser el punto D. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esta distancia es máxima. Cuanto mayor es la distancia, menos fuerza ejerzo. ¿Vale? Vale, y para terminar, simplemente os comento también, ya lo vimos en algún vídeo anterior, la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Y simplemente lo que dice es que para toda acción siempre hay una reacción en sentido opuesto E igual módulo. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros ejerzamos una fuerza, nosotros o un objeto, sobre algo, sobre otro objeto, la fuerza que hay de A a B, siendo un objeto A y otro B, va a ser igual a menos la fuerza de B a A, ¿vale? Será el mismo módulo, misma dirección y sentido opuesto. Por ejemplo, puede ser el caso, pues, si tenéis una mesa, ¿vale? Que dejéis un libro en esa mesa, ¿vale? Ese libro estaría ejerciendo una fuerza hacia abajo, que la podríamos llamar fuerza AB. Y a su misma vez, ¿vale? Esa mesa estaría ejerciendo una fuerza hacia el libro del mismo módulo, es decir, tiene igual de la amplitud del vector, misma dirección, pero sentido opuesto, de si este estaba hacia abajo hacia arriba, que sería FBA, que sería la fuerza que la mesa ejerce sobre el libro. Es importante también tener claro ese concepto de acción-reacción, ¿vale? Bueno, dicho esto, el próximo día vamos a solucionar ejercicios relacionando las leyes de Newton, sobre todo para el cálculo de algunos objetos en planos horizontales, planos inclinados y demás, y con esto ya más o menos vamos terminando el repaso a este tema, ¿vale? Bueno, mucho ánimo chicos, hasta luego.